Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de que estén aquí con nosotros y quiero agradecerles por todo el apoyo que me brindan. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y darle like al video, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear contenido que les guste. Ahora sí, vamos a sumergirnos en un tema muy interesante y lleno de emoción. Hoy les traigo una historia de reconciliación, de amor y de perdón que involucra a tres figuras muy conocidas en el mundo de la televisión turca, la talentosa actriz Tuba Büyüküstün, su esposo, el actor Engin Akyürek, y su padre. Esta es una historia que ha estado en los titulares durante un tiempo, y hoy quiero contarles todos los detalles de lo que ocurrió, cómo se resolvieron los conflictos y lo que podemos aprender de esta experiencia. Si eres seguidor de Tuba Büyüküstün, sabes que su vida personal siempre ha estado bajo el radar. La actriz, conocida por su trabajo en series populares como Kara para Aşk y Cesur ve Güzel, es una de las más admiradas de la televisión turca. Sin embargo, lo que muchos no saben es que detrás de su éxito profesional, su vida familiar ha estado marcada por ciertos altibajos, especialmente cuando se trata de la relación con su esposo, el actor Engin Akyürek, y su padre. En los últimos meses, la tensión entre el padre de Tuba y su yerno, Engin Akyürek, había alcanzado niveles muy altos, lo que causó un gran revuelo entre sus seguidores y en los medios de comunicación. Pero, como en toda familia, las situaciones complicadas pueden llegar a resolverse, y eso es lo que ha sucedido finalmente. La historia comienza con un conflicto familiar que se había venido gestando durante un largo periodo. El padre de Tuba, conocido por ser una persona muy protectora y firme en sus principios, no aprobaba algunos comportamientos de Engin, lo que provocó varias disputas entre ellos. Como cualquier padre amoroso, el señor Büyüküstün sentía que su hija merecía lo mejor y en su opinión, había ciertas actitudes de su yerno que no le parecían adecuadas. Las tensiones fueron en aumento, y lo que comenzó como una preocupación normal de un padre por la felicidad de su hija, terminó en una serie de enfrentamientos entre ambos. La situación era tan complicada que Tuba, la hija en el medio, se encontraba atrapada entre dos personas muy importantes en su vida, tratando de mantener la paz y la armonía familiar. Sin embargo, estos conflictos afectaron profundamente su bienestar emocional. Tuba, como es de esperar, hizo todo lo posible por mediar entre su padre y su esposo. Ella siempre ha sido una persona que valora la familia por encima de todo, y ver que las relaciones familiares se deterioraban la hacía sentir muy angustiada. En varias ocasiones, trató de acercar a su padre y a su esposo, pero las diferencias entre ellos parecían insalvables. En esos momentos, Tuba sentía que su felicidad y paz mental se veían comprometidas por la constante tensión que existía en su hogar. Fue entonces cuando Tuba decidió hablar con su padre de una manera más profunda y sincera, expresándole cómo la situación le estaba afectando emocionalmente. Fue un proceso largo, pero finalmente, el padre de Tuba, conmovido por el sufrimiento de su hija, decidió dar un paso hacia la reconciliación. Un día, el señor Büyüküstün hizo una sorprendente declaración a Engin Akyürek, anunciando que estaba dispuesto a dejar atrás los desacuerdos por el bien de su hija. Este gesto fue un alivio tanto para Tuba como para Engin, quienes no podían esperar más para ver cómo la paz regresaba a sus vidas. La felicidad de mi hija es lo más importante para mí. Estoy dispuesto a dejar atrás todos los problemas entre tú y yo, por ella, dijo el padre de Tuba, lo que causó una gran impresión tanto en los medios como en sus seguidores. Fue una declaración que demostró una gran madurez y amor incondicional por su hija, y mostró que, a veces, es necesario hacer sacrificios por la paz y la unidad familiar. Este perdón no solo fue una sorpresa para Engin y Tuba, sino también para todos los seguidores que habían estado siguiendo de cerca la situación. En cuanto Engin recibió esta noticia, no dudó en expresar su gratitud y compromiso de fortalecer aún más la relación con su suegro. Nunca dejaré que este perdón se desperdicie. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para mantener la paz en nuestra familia y proteger la felicidad de Tuba, dijo Engin, demostrando una actitud madura y respetuosa hacia la familia de su esposa. Esta actitud de Engin fue ampliamente celebrada por sus seguidores en las redes sociales, quienes lo vieron como un ejemplo de cómo manejar las diferencias familiares con sabiduría y paciencia. Después de este importante paso hacia la reconciliación, Tuba no tardó en expresar su alegría y alivio a través de sus redes sociales. En una publicación emotiva, Tuba escribió: entenderse y apoyarse mutuamente es lo más importante en una familia.
Ver que la paz ha regresado entre mi padre y mi esposo es lo que me llena de felicidad, compartiendo así su gratitud por haber logrado superar este difícil momento. Sus seguidores, tanto en Turquía como en el extranjero, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño, celebrando la restauración de la armonía en la familia Buyukustuna-Kürek. La reconciliación no solo fue un alivio para Tuba y Engin, sino también para sus familias cercanas. La madre de Tuba, quien siempre había mostrado una actitud conciliadora, también expresó su alivio y felicidad por el hecho de que todos pudieran dejar atrás los conflictos y comenzar de nuevo. La paz que ha traído este perdón nos reconforta a todos. Espero que podamos vivir un periodo más tranquilo y lleno de amor, dijo la madre de Tuba, lo que fue muy bien recibido por los seguidores. Además, los amigos cercanos de la pareja, incluidos varios colegas del mundo del espectáculo, también mostraron su apoyo, celebrando la noticia en las redes sociales y expresando su alegría por ver que la familia se había unido nuevamente. Este ambiente de paz y reconciliación ha dado lugar a un nuevo capítulo en la vida de Tuba y Engin. La pareja está decidida a fortalecer su relación y seguir adelante con una visión más clara y madura del valor de la familia. Ambos han afirmado que, a partir de ahora, serán más cuidadosos al tomar decisiones que afecten a sus relaciones familiares y que siempre buscarán soluciones constructivas en lugar de permitir que los problemas escalen. Esta nueva mentalidad es algo que, sin duda, beneficiará a su familia y contribuirá a la construcción de un hogar más sólido y armonioso. Además, esta historia ha sido un ejemplo importante para todos sus seguidores, quienes han elogiado la actitud madura y reflexiva de Engin, así como la determinación de Tuba para mantener unida a su familia. En las redes sociales, los mensajes de apoyo no han cesado, y muchos de los seguidores de la pareja han utilizado el hashtag #familia es más importante para celebrar este acto de perdón y reconciliación. La mayoría de los usuarios han destacado lo importante que es poner de lado los rencores y las diferencias para dar paso al entendimiento mutuo y el amor. Es un recordatorio de que, aunque las familias puedan enfrentar dificultades, siempre hay una oportunidad para sanar y reconstruir los lazos rotos. Este proceso de reconciliación también ha servido para recordar a todos que la familia debe ser siempre una prioridad, incluso por encima de los desacuerdos y las dificultades personales. Tuba y Engin han demostrado que, cuando hay amor y respeto, es posible superar cualquier obstáculo. En este sentido, esta historia no solo es relevante para los seguidores de la pareja, sino también para todos aquellos que enfrentan desafíos familiares. Finalmente, quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado la historia de Tuba, Engin y su familia, y que hayan aprendido algo valioso sobre la importancia de la reconciliación, el perdón y el amor incondicional. No olviden suscribirse, darle like y activar las notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos. Les mando un fuerte abrazo y les deseo un excelente día. Nos vemos pronto en otro video.